en un pacto suicida. Eso exactamente es que hay muchas, digamos, muchas maneras de narrar eso y hay muchas formas, pero la única fuente que se sabe es la fuente de Flavio Josefo, o sea, Joseph Ben Matatías, que estaba ahí. El asunto es que se matan absolutamente todos, unos se desbarrancan, de manera que cuando lleguen los romanos a Masada, no hay nadie vivo, y los romanos no le pudieron poner la mano a un solo judío en Masada, después de los 3 años de construcción de esa rampa para llegar allá. Entonces, en ese momento están todos muertos, y Masada se vuelve un símbolo de la resistencia judía frente al Imperio Romano, y hoy por hoy, cuando cumplen 13 años en Israel, los hacen subir hasta Masada, y en la cima del monte gritar, nunca más. Y esto es importantísimo. Después, cuando se reconstruyan las ruinas de Masada, habrá toda la reconstrucción arqueológica de las ruinas de Masada, ya en el siglo XX, estará estrechamente relacionada con la creación del Estado de Israel. Así es digamos, estas cosas, estos son historias de símbolos. Y a esa epopeya canta esta canción que dice, yo veré renacer el sol, seré testigo del renacimiento del sol de Masada, volveré a ver nacer y salir el sol de Masada. Eso nos lo canta Alpha Blondy, de toda la beta que hemos visto de por qué ellos están relacionados con Sion y con Babilonia, y ahora con Masada. Subiré a la piedra de los sacrificios, allí lavaré mis pecados, y desde la piedra de los sacrificios, allí veré el nacimiento, seré el testigo del nacimiento del sol de Masada. Allí lavaré mis pecados y allí veré el nacimiento del sol de Masada, seré testigo del nacimiento del sol de Masada, Dios bendiga a Masada. Eso es lo que dice Alpha Blondy, hablando de cómo va a subir hasta la cima para poder dar ese testimonio. Este hombre es de Costa de Marfil y viene de toda la corriente judaica que se reivindica a través de los movimientos de los Rastafaris. Entonces, la epopeya de Masada queda grabada en la historia como el símbolo más importante de la resistencia judía, y de aquí para adelante todo lo que hemos recorrido se vuelven símbolos que en el presente tienen un significado claro. Cada cosa, la observación de las fiestas, que la Pascua, que el Hanukkah, todo, Masada, la rebelión macabea, todo esto va forjando la historia en el pensamiento y en el alma del pueblo judío. Entonces, después de esto ya vienen los tiempos de Adriano, poco más tarde, y un día Adriano, que era un humanista, que era un hombre de una grandeza histórica y emocional y humana, un tipo maravilloso, el de las memorias de Adriano, el de Margarita Ursenat, se da una vuelta por el Medio Oriente y ve una ciudad en ruinas. Eso está totalmente desbaratada. Entonces dice, oiga, esta ciudad está como desbaratadita, hagámosla, reconstruyámosla y pongámosla bonita y le ponemos un templo griego encima. Acuérdese que de todas maneras las referencias eran griegas. Esa ciudad era Jerusalén. Y le va a poner un templo griego encima a la mismísima Jerusalén. No, su intención en ningún momento fue producir un nivel de enfrentamiento tan grande. No, quería reconstruir la ciudad. Pero al tratar de poner un templo griego encima de donde quedaba el antiguo templo, pues esto revive la herida abierta desde Masada y desde la caída de Jerusalén, y se produce una última rebelión judía. Esa última rebelión, por muy querido que fuera Adriano, muy humanista y muy sensacional, la va a aplastar con todo, y ahí les prohíben a los judíos volver a Jerusalén, les prohíben reconstruir el templo, les prohíben regresar a Jerusalén y los expulsan de una vez por todas del Medio Oriente y los obligan a abandonar su tierra y a irse por el mundo errantes,
en lo que se va a conocer con el nombre histórico de la diáspora. Hay una diáspora babilonia, sí, pero esta es la diáspora, en mayúsculas, la diáspora. Entonces, ahí quedan totalmente prohibidos de regresar a su tierra, todo. Entonces las rebeliones son, pues primero, las que se van dando hasta la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Luego, la resistencia y el suicidio colectivo de Masada, y que eso ya es, una es con Vespasiano, otra es con Tito Livio, y esta que es la de Adriano es ya la expulsión definitiva de los judíos de Jerusalén. Ahí es cuando sucede todo esto. Entonces los judíos se van, hay un último judío que le dice, déjeme sacar las tablas de la ley, déjeme sacar la ley judía, déjemela sacar y crear una universidad, por favor. Entonces a ese último le dicen Mesías y la saca. Entonces de aquí en adelante ellos se van a ir por el mundo y van a tener dos asentamientos grandes. Hay colonias judías importantes en Alejandría desde el tiempo de los Ptolomeos. Hay colonias judías importantes en Babilonia, esa es muy muy importante desde hace rato, de la gente que quedó del Éxodo. Y hay colonias judías en España, en la antigua España, que están allá también desde la era Babilonia, y esas colonias judías en España es de donde van a venir los más grandes asentamientos. Entonces se van a ir para dos lugares que es donde fundamentalmente se van a hacer. Uno, se van a ir para Alemania, lo que hoy es Alemania, al este del Rin. El este del Rin es un territorio que se llama Ashken, y aquellos que se van para el este del Rin se van a llamar judíos ashkenazis por Ashken, y son los de los pelirrojos, los que tienen los rasgos como los de Woody Allen, ¿sí? Y los otros que se van a ir para España se van a llamar judíos sefarditas. Hay una canción sefardí que canta Radio Tarifa que cuenta toda esa historia de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas van a formar parte integral de la gran civilización que más adelante va a tener Córdoba, que va a conocer esplendores nunca vistos ni antes ni después. Ellos serán los intelectuales, una clase intelectual importantísima de Córdoba. Estos de Sefarad son judíos de piel aceituna y van a tener una contribución importantísima al mundo de Sefarad, cuando se vaya a dar al mundo árabe de Córdoba, cuando se vaya a dar el gran esplendor, cuando lleguen hasta esas tierras los pueblos del profeta. Esta canción nos cuenta ese ánimo de Sefarad que llegaría a ser grande y maravillosa. Ellos serán el mundo de Sefarad. Más adelante, en estos asentamientos hispanos, donde llegan los judíos de Sefarad. Sefarad significa España para ellos, es como se dice en hebreo, Sefarad. Más adelante eso será el reino de Córdoba, cuando la tierra del profeta, que esa es otra que vamos a ver, llegue, cuando los omeyas lleguen hasta allá y hayan creado un reino magnífico, inimaginablemente maravilloso, entre la espiritualidad, la tolerancia, la tecnología de la época. Las cosas más asombrosas pasarán en el califato de Córdoba, y los judíos sefarditas serán parte integrante de ese mundo que recogerá la tolerancia que después no conocería ninguna civilización como se conoció en los tiempos de Sefarad y en los tiempos del califato de Córdoba. Entonces los judíos se van para la diáspora. La diáspora va a durar 2000 años, porque se van en la época de Adriano y van a poder volver en el 1948, mitad del siglo XX. ¿Cómo van a seguirse conservando judíos después de que hemos visto que las 10 tribus se perdieron y no regresaron jamás, una vez fueron deportadas por los asirios? ¿Cómo van a mantenerse judíos en toda la diáspora que van a vivir por Occidente? La historia en este momento sale del límite del Medio Oriente y se nos vuelve una historia que tiene que ver directamente con Europa, porque es para Europa que se van, y es allá donde van a estar. ¿Dónde van a mantener en el judaísmo?
¿Cómo van a mantener la ley? La ley, la palabra, el pacto con Yahvé lo van a mantener en el corazón. Su patria será su alma, su corazón será su vida y allí estará su religión. Por eso, observar las costumbres y los símbolos se vuelve un problema de física existencia, porque van a tener que llevar en el alma lo que no pueden tener en la tierra, como le pasaría también masivamente al pueblo africano siglos después. Entonces, resulta que van a tener una tradición escrita, inamovible, que les recuerde cómo son las tablas y cómo es el fundamento de su ley. Y van a tener una tradición oral que se adapte a los cambios de los tiempos y pueda ser flexible a las muchas culturas y civilizaciones donde ellos van a tener que vivir de ahí en adelante. Una es la Haggadah y la otra es la Halakha. La Halakha, las dos, digamos, la Haggadah y la Halakha, que son las dos versiones, la versión escrita y la versión oral. Estas dos, tanto la versión inamovible de la ley fija como la versión oral que se flexibiliza con el cambio de los tiempos, en conjunto forman un texto sagrado que se llama el Talmud. Entonces, a partir de la diáspora, desaparece el judaísmo del templo, el de la Torá, el que teníamos desde la época de Babilonia y desde la época de Moisés, toda la ley mosaica, esa etapa del judaísmo mosaico, la etapa del judaísmo del templo, la etapa de Judea, la etapa de su relación en su tierra con los romanos, con los asirios, con los eleucos, con los griegos, va a dar paso a una nueva etapa en el judaísmo. Y la Torá ahora se nos va a convertir también en ese, va a ser el Talmud el que lleven, que son los textos de la diáspora. Y esta es la formación del judaísmo rabínico. A través de los rabinos se conservará la pureza de la ley, no se van a poder casar con personas que no sean judías, porque la religión judaica se transmite por la madre.